Hurtado, ¿cómo está usted? Muy bien, pero ¿por qué me dice maestro, Dios mío? Bueno, porque todos los que enseñan son maestros, no solo por la edad, no tienen que ser unos grandes sabios para ser maestros, sino poder enseñar, y usted ha sido uno de ellos, pues. Así que, maestro, bienvenido, buenas noches. Buenas El, noches. el programa de hoy va a girar todo alrededor de su titiriverso, desde que los títeres lo enamoraron a usted y nos va a comentar toda su historia, toda su experiencia, todo su aprendizaje, hasta los proyectos que hoy mismo tenga con los títeres. Así que puede comenzar, si usted lo desea, puede dar su edad, su fecha de nacimiento, sus redes sociales, su teléfono, y por allí comienza de una vez a contarnos su titiriverso. Bueno, mira, bueno, ya lo dijiste, mi nombre es Carlos Hurtado, yo soy de Venezuela, Barquisimeto, del estado Lara. Eh, ya hace 44 años que estoy viviendo en este planeta Tierra. eh, y bueno, y desde mucho tiempo viví en Santa Isabel. Santa Isabel Oh, es el barrio donde me crié, es el barrio donde nací, es el barrio donde estuve haciendo mis primeros comienzos con el teatro de títeres. Y bueno, ¿cómo comienza todo esto? Comienza porque, bueno, había todo un proceso creativo dentro del barrio en cuanto a la posibilidad de poder organizar la comunidad, ¿no? La comunidad, el barrio donde yo vivía. Y surgieron algunas experiencias con el teatro, pero básicamente desde, no desde el teatro ese, donde tengo que ir a la escuela para graduarme de teatrero y tal, y qué sé yo, sino que mucho lo hicimos desde esa experiencia de poder organizar la comunidad, mucho lo hicimos desde, yo estaba muy niño y lo hicimos para jugar, para empezar a jugar al teatro, para empezar a jugar con los primeros comienzos de las tablas, pero lo hacíamos muy aficionado, es la palabra que andaba buscando, pero es aficionado básicamente que lo hacía. Y bueno, y en función a eso, en el Estado y a nivel nacional había una organización que se llamaba Movimiento Cultural Churuata, que era una organización nacional que aglomeraba un montón de organizaciones culturales, no nada más de teatro ni de títer, sino de un montón de diversidad de arte, danzas, música, teatro, títeres, cuentacuentos, elaboración de un montón de cosas, artesanos, indígenas, un montón de organizaciones sociales, socioculturales que nos organizamos en ese sentido a nivel nacional. Y ahí, bueno, conocimos, en Lara nos organizamos con una agrupación que se llama Gira Luna, el grupo de títeres Gira Luna, y nosotros desde el barrio, con el grupo que teníamos, éramos parte de esa red que te cuento. Y allí, bueno, comenzaron como mis primeras visiones con el teatro de títere, viendo en algunos montajes. En ese entonces, Félix Cordero estaba como al mando de. Félix Cordero fue por muchos años quien estuvo al mando del grupo de teatro de títere Gireluna. Y bueno, y él nos ayudó muchísimo en cuanto a ese proceso y ese trabajo de organización en el barrio, ¿no? Y en las obras de teatro, él incorporaba los títeres, decían que por qué no utilizábamos un muñeco aquí, por qué no utilizábamos un muñeco allá. Y bueno, y así comenzó la cosa, ¿no? Después, en el año 1995, porque bueno, todo esto, Gireluna comienza su trabajo en el 85, ¿no? Y todo este trabajo se comienza en el 85 realmente, en 1984, 85, todo ese trabajo organizativo del barrio, sociocultural. Y entonces, bueno, ahí en el año 95, ya después de 10 años, pasaron 10 años del 85 al 95, Luna cumplía 10 años, y el Félix Cordero me invita para que lo ayudemos a
que se iba a organizar un encuentro de titiriteros y titiriteras en Barquisimeto. Pero era un encuentro de titiriteros y titiriteras, escúchelo bien, titiriteros y titiriteras. Ahí te conocí, Wolfa. Porque no era un encuentro de los títeres, porque nosotros además no decíamos festival, porque no era fiesta. Era un encuentro donde nos íbamos, de hecho, e incluso uno de los pocos festivales que nosotros dijimos que no le íbamos a pagar a nadie, y no le pagamos a nadie, porque la intención básicamente era ir a conversar, ir a tratar hacer algunos planteamientos y tratar algunos temas que nos vinculaban a los titiriteros. Yo todavía no era titiritero, a mí me llamaron básicamente como para organizar el festival, como para organizarlo, porque había toda una metodología de registro, y yo estaba a cargo como de la metodología de registro. Estábamos más en la parte metodológica que haciendo teatro de títeres, ¿no? Y bueno, entonces empezamos a organizar durante el año 1985 ese trabajo, y empezamos como, 95, perdón, disculpen, en el año 95 comenzamos a hacer este trabajo, comenzamos a andar esta experiencia de los 10 años de Gira Luna. Y bueno, nada, ahí nos reuníamos mucho todos los días, todas las noches, porque teníamos que buscar, si bien no le pagábamos a los titiriteros, teníamos que, bueno, resolver alojamiento, resolver comida, resolver un montón de logísticas que teníamos que desarrollar y generar para el encuentro. Entonces, bueno, nos reuníamos mucho, casi que todos los días, teníamos muchas entrevistas por la radio, teníamos muchas entrevistas por la televisión y todo lo demás. Y un día los titiriteros giraluneros iban a presentarse en Niños Cantores Televisión, no sé si te suena ese canal, pero en Barquisimeto abrieron una sede de los Niños Cantores de Lara, ahora se llamaba. Entonces ellos abrieron su sede ahí y empezamos como a ir a una entrevista, porque yo también tenía algunos contactos en los medios y todo lo demás. Entonces, bueno, en esa oportunidad fuimos, y cuando estábamos yendo me decía Félix y me decía los otros compañeros de la agrupación Gira Luna, me decían, coño, loco, tú sabes que no vino fulano de tal, no sé quién era quien iba a estar, entonces necesitamos que muevas la cola de una vaca. Yo, no, estás loco, ¿cómo yo me voy a meter en ese problemón? Lo mío básicamente es llevar registro, buscar el sonido, buscar el alojamiento, buscar la comida. Yo no voy a estar moviendo muñecos. Entonces dice, sí, pero ni siquiera habíamos ensayado absolutamente nada, ¿no? Entonces después me dicen, bueno, tú lo que tienes que hacer es mover la cola así, y listo, eso es todo. Y era el culo de la vaca con la colita y con una varilla, lo que yo tenía era que hacer ¡mu! Y pasar la cola. Y se acabó. Y bueno, lo hice. ¡Mu! Pasé la cola, se acabó. Y bueno, entonces ahí como que terminamos el encuentro. Fue un encuentro muy interesante y muy bonito, porque conocimos un montón de gente a nivel nacional, muchísima gente fue a nivel nacional al encuentro, ¿no? Ese encuentro lo llamamos en esa oportunidad Encuentro Nacional de Titiriteros. Entonces se llamaba en Barquisimeto, se llamaba ENTIBA, Encuentro Nacional de Titiriteros en Barquisimeto. Y ahí, bueno, hicimos muchas actividades. Además se presentaron los titiriteros, porque nosotros decíamos, bueno, pero ya que están aquí, ¿por qué no hacen una función de títeres en la noche? Entonces, como nosotros teníamos mucha vinculación con mucha gente de las organizaciones sociales, entonces ellos se iban a presentar básicamente en las organizaciones sociales. Y después de ese 10 encuentros, después de ese número 10, el aniversario número 10 de Gira Luna, pues me llamaron, Félix Cordero me llamó a una reunión un poco como para ver la posibilidad si yo quería trabajar algunos proyectos que estaban desarrollando ellos, ¿no? Que estaban desarrollando justamente en la zona de Tamaca, en la zona norte de Barquisimeto, en donde él vive. Entonces, básicamente era una casa cultural que se había tomado la comunidad.
Bien, hemos tenido una pausa breve. Saludos, Julio. Ajá. Saludos, no, hubo una pausa y podemos seguir, podemos seguir. Bueno, ahí está Uzcategui Pinto. ¿Quién será ese Uzcategui? ¿Será Julio, el Julio Uzcategui Julio de Uzcategui? Altuequi. De Altoequi, ahí está. Saludos a Altoequi. Entonces, bueno, después decidimos que nos incorporábamos a ese trabajo que estaban desarrollando en la zona norte de Tamaulipas, una casa que supuestamente era donde guardaban los materiales que estaban construyendo esa urbanización y esas cosas, ese conjunto de casas, y después a la final se quedó sola. La comunidad lo tomó y entonces nosotros nos metimos a la casa a hacer actividades socioculturales. Y además era el espacio donde la comunidad se reunía para debatir sus cosas del agua, de la luz, de la cloaca, qué sé. Entonces, ahí empezamos como a hacer talleres de niños y de niñas, talleres de manualidades, donde ahí había algunas compañeras y algunos compañeros que hacían títeres, le enseñaban cómo hacer los títeres, enseñaban básicamente utilizar los potes plásticos para hacer los muñecos, las cabezas de los teatros de títeres, porque Giraluna venía con toda una experiencia, y es que no utilizábamos ni tergopol, ni anime, como le llamen en todas las partes, no utilizábamos esas cabezas para hacer los muñecos. Utilizábamos eran potes plásticos, que era como una propuesta de Giraluna en función al trabajo que se venía desarrollando. Y bueno, y esa misma técnica se la enseñaban a los niños y a las niñas de las comunidades. Yo fui aprendiendo ahí también, y de ahí nos empatamos en una, ¿no? Entonces, ese trabajo organizativo, entonces quisimos como llevarlo a los titiriteros, solamente de Barquisimeto, de Lara, de la ciudad de Lara, de la provincia de Lara. Entonces, nosotros ahí estuvimos como que, después de ese trabajo en esa casa, que duró muchísimos años en ese trabajo, y ahí aprendí un montón de cosas con los títeres, a hacerlos, a manipularlos. Después me dieron un papel chiquitico por ahí para una obra de teatro una obra de teatro de títeres que ellos estaban haciendo. Después me incorporé nuevamente a un montaje de teatro de títeres. Recuerdo que se llamaba Llegaron los Invasores. Lo presentamos en el Zulia en una oportunidad, recuerdo, Wolfgang. Entonces, Llegaron los Invasores, era un montaje donde básicamente se hacía una crítica dura a lo que fue la invasión española en nuestros territorios. Más o menos por ahí era la historia. Y bueno, en Giraluna siempre, su temática siempre han sido así. Nosotros, por ejemplo, desde Giraluna, desde siempre y hasta ahorita, nosotros no hablamos de príncipes ni princesas. Para nosotros los príncipes y las princesas estamos muy lejos de eso. Y además somos muy críticos en función a eso de princesas y princesos, príncipes, hadas, madrinas, ese montón de cosas que para nosotros no tiene ningún sentido. Nuestro trabajo básicamente ha sido siempre hacia el rescate de la literatura de origen venezolana, hacia el rescate de la literatura tradicional, o montajes como este que yo te acabo de decir de Llegaron los Invasores, que fue un trabajo que se generó muchísimos otros compañeros integrantes del grupo que ya no están, pero que realizaron, escribieron guiones y todo lo demás de ese montaje más o menos. Entonces, bueno, eso fue como que el inicio de nuestro trabajo, ¿no? Y después de ahí el trabajo básicamente entonces empezamos, yo era uno de los chamos de los titiriteros, ¿no? Yo era el carajito, yo era el más carajito de los titiriteros en Barquisimeto, el más chamo, o sea, de hecho teníamos muchas peleas y siempre me la echaban en cara porque los viejos de Barquisimeto que ya no están, eran muy duros, muy duros.
Entonces cada vez que entrábamos en discusiones, siempre me tiraban en cara porque yo era un pendejo, porque yo era un muchacho, porque yo no sabía nada de la vida, porque yo no sabía qué había pasado con el movimiento titiritero y todo lo demás. Entonces todas esas herencias, esas malas herencias, yo las recibí en algún momento, pero más sin embargo nosotros no nos paramos, ¿no? Porque si bien es cierto, los titiriteros siempre en Venezuela nos teníamos mucha rechera, nos teníamos mucha rabia, no sé si por envidia, no sé si por, no sé por qué, pero era como mucha rabia, ¿no? Entonces, no, yo no le voy a hablar a aquel porque aquel es no sé qué, no, yo no le voy a hablar a aquel porque aquel es un gruñón, no, yo no le voy a hablar a aquel porque aquel tiene la piel de color amarillo, no, porque aquel en el año 1970 me hizo tal cosa. No, porque en el año 1962 nosotros fuimos a coger en un encuentro y me dijo, bueno, entonces yo justo en eso, entonces empezamos como a trabajarlo, ¿no? Organizándonos. Y entre una de las compañeras del grupo y yo estuvimos como que muy fuerte en que nos organizáramos en Lara, y así fue, ¿no? Hicimos proyectos juntos, trabajábamos juntos en las plazas, hacíamos un trabajo bien interesante para poder capacitarnos nosotros mismos, porque bueno, lamentablemente en Venezuela y por sobre todo en mi ciudad, en Barquisimeto, no hay una escuela del teatro de títeres. En mi ciudad, en mi estado, no hay una universidad del teatro de títeres, que yo voy a la Universidad del Teatro de Títeres y me gradúo de titiritero, profesional del teatro de títeres, profesional en el muñeco, como tú lo quieres llamar. Entonces no hay esa posibilidad, lamentablemente no es esa posibilidad. Pero bueno, nosotros, más sin embargo, hacíamos un trabajo empírico en función al teatro de títeres, ¿no? Nos pasábamos las técnicas, nos enseñábamos entre nosotros. Había un compañero que ya tampoco está con nosotros que se llamaba Walter Hernández, del grupo de teatro de títere Garúa de Sueños, que bueno, que él era muy bueno con las manos, muy bueno con crear muñecos, entonces él como que nos dictaba y nos hacía varios talleres como tallar. Entonces ahí, viste, entonces empezamos como a cambiar, ya desde de lo plástico, de la botella de plástico, entonces empezamos a cambiar y empezamos a mirar el teatro de títeres de otra forma, mucho más, con mucho más profesionalismo, con mucho más entrega, con mucho más empuje desde las agrupaciones de títere del Estado, porque por lo menos en mi caso yo sentía que tenía un respaldo con los compañeros titiriteros que estaban en el Estado Lara. O sea, yo decía, mira, yo voy a participar en esta reunión, en aquel entonces en el CONAC, ¿no? Recuerdo que era el CONAC, el Consejo Nacional de la Cultura, y entonces yo voy a participar en esas reuniones, y toda la gente así como que me daba toda la venia para que yo fuera, iba, venía, traía la información, buscábamos, armábamos proyectos, nos capacitábamos. Entonces eso me daba a mí como más fortaleza aún, ¿no? Me daba mucho más ganas, me daba mucho más empuje en continuar haciendo cosas, en continuar trabajando con los compañeros en el Estado Lara. Y bueno, entonces ahí nosotros seguimos reforzando, incluso nosotros hablábamos de que nosotros no salíamos de gira, para nosotros las giras no eran importantes y no eran interesantes, y no nos importaba irnos de gira. Para nosotros nos importaba muchísimo más tener en el Estado Lara, en Barquisimeto, reforzar el trabajo en nuestra ciudad, en nuestro estado. Y nos gustaba muchísimo el trabajo. Y bueno, y por todas estas como enlaces que tuvimos en los encuentros de titiriteros, por todos estos enlaces que tuvimos a nivel nacional con mucha gente, como que comenzamos a salir de Barquisimeto, ¿no? Entonces comenzamos como a participar en algunos festivales.
y participar en algunos festivales, y que ya, no sé si te acuerdas que nos llamaban como la Cosa Nostra, ¿no? Ya a mí también me caía como mal la vaina porque íbamos los mismos de siempre a todos los festivales. Siempre íbamos los mismos de siempre. Pero incluso yo recuerdo que hasta nos llamábamos, che, mira, Wolfgang, yo voy a ir para... Yo recuerdo un caso bien especial y fue el caso de Anaco, un festival que se hacía en otra provincia lejana a mi ciudad, en la provincia de Anzoátegui. Era una primera experiencia y recuerdo que nos hablamos y dijimos, mira, pero estos muchachos están comenzando, estos muchachos están haciendo esto, es interesante como que ir a apoyarlos para que esto siga. Y entonces a mí me parecía bien, no nos iban a pagar mucho, pero sí resolvían la posibilidad de una paga que nos permitía el traslado. A ti se te puso de cualquier color, ¿no? Porque tuviste que pasar desde el Zulia a Anzoátegui y era largo, largo, ¿no? Yo recuerdo que la compañera Hikakuy nos la encontramos en la acera, por allá tirada, y decía, verga, ya llevo 26 horas montada en un traste de esto, Vallamarca, no sé qué coño. Entonces nos llamábamos porque era interesante como que ir a apoyar, y el trabajo, no es que yo me iba a ir a ganar unos reales a Anzoátegui, no es que yo me iba a ganar unos reales al Zulia, sino que básicamente era como que ir a apoyar el trabajo que hacían los compañeros en las distintas provincias. Y a veces no nos alcanzaba, porque por ejemplo nosotros siempre viajábamos 4, 5, 6 titiriteros, porque siempre esa era la cantidad de titiriteros que siempre íbamos, ¿no? 5, 6, 4, después 5, después 4, y así siempre, ese era como, y las maletas que llevábamos, y nosotros teníamos una combi que teníamos que alimentar también, una Volkswagen combi azul que teníamos que alimentar, y esa comía más que nosotros porque se dañaba mucho. No, era todo un problema. Yo iba para Maracay, entonces llamaba la lechuza andariega, llamaba Alejandro Jara, el mexicano Tiripitipi, y decía, mira, ¿será que ustedes pueden venir? No hay mucho, pero esta es la primera experiencia. Sí, vamos. Mira, no hay, sí, vamos, pero con esa intención, ¿no? La intención básicamente era reforzar el trabajo que estaban haciendo los compañeros, que estaban haciendo las compañeras, en cada una de las ciudades y en cada uno de los espacios. Después eso derivó a que también nos íbamos a reunir, y entonces salieron, por ejemplo, la revista esta, una revista de los títeres que hicimos en alguna oportunidad, nos reuníamos, armábamos organizaciones, se caían, volvíamos a armar otra con otro nombre, se caían, pero eso sí, siempre le decíamos que no a la UNIMA porque me parecía que era una pelotudez más grande del universo estar asociado a la UNIMA. Pero ese es para otro tema, ¿no? Ese es para otra llamada. Pero siempre con esa intención, con las ganas de que los compañeros, de que las compañeras titiriteras pudiéramos estar ahí, pudiéramos estar organizándonos, pudiéramos estar trabajando, y nos hicimos muchísimas amistades. Y yo todavía seguía siendo el carajito. A nivel nacional yo era el carajito, el muchachito, el más chamito de todo. Entonces, bueno, ahí me permitió a mí seguir como experimentando y seguir conociendo todo lo que significa el teatro de títeres. Y con Alejandro Jara aprendí muchísimo toda la historia del teatro de títeres, toda la historia con Alejandro Jara, porque además tuvimos la oportunidad de ir varias veces a su casa, en muchas ocasiones. Entonces si íbamos a Carabobo, que es una provincia cercana donde vivían ellos, pasábamos, nos quedábamos, íbamos, veníamos, siempre estábamos como muy cerca, y tuvimos como mucho contacto en aprender como toda esa historia del teatro de títeres, y me enamoró profundamente toda la historia del teatro de títeres. Y además de eso, éramos muy amigos de la lechuza andariega, y recuerdo en una oportunidad que me decía, pero no puedo salir de Venezuela,
le decía yo a Iraima. Entonces Iraima de la Lechuza Andariega le decía siempre, cónchale, que es que yo no puedo ir, no nos invitan y tal. Entonces Iraima me decía, pero tranquila, en algún momento llegará, en algún momento se dará, en algún momento podrá. Y bueno, y fue así, seguimos como trabajando, haciendo mucho, haciendo otros montajes, siempre con la misma temática, ¿no? Y en nuestro estado también estábamos muy comprometidos. En nuestro estado estábamos muy comprometidos con un montón de cosas, no nada más con el teatro de títeres, sino que para nosotros, por ejemplo, el teatro de títeres fue una herramienta para la organización comunitaria. Para nosotros el teatro de títeres fue una herramienta para la vinculación. De hecho, una de las compañeras hizo su tesis con el teatro de títeres, una compañera de Giraluna, que se llamaba El títere como instrumento de vinculación entre la escuela y la comunidad. Y ahí en esa tesis todos los titiriteros tuvimos que ver, porque todos nos metimos y nos íbamos a las funciones de X, nos íbamos al trabajo que tenía en el barrio Japón el compañero de Tamunangueros, no sé si te acuerdas de un compañero que ya no está con nosotros, pero que ahí estaba haciendo un trabajo, Ezequiel Arangú, en el barrio Japón, y nosotros íbamos a la escuela, el otro que estaba en Tamaca íbamos entonces siempre estábamos así. Y esa tesis dio la posibilidad de que se abrieran muchos espacios de trabajo en las escuelas con el Ministerio de Educación del Estado, con la Dirección de Educación del Estado. Se hizo como todo un vínculo para que a través de ese material que habíamos elaborado como tesis pudiera servirle a los compañeros y se abrieran las puertas de ese momento. Entonces, eso para mí eso es lo que ha significado el teatro de títeres. En estos días yo estaba en una función del teatro de títeres con el Negro Aguirre, aquí en Argentina, y estábamos conversando con unos periodistas y me decían, y bueno, y habían otros titiriteros y otra gente, y entonces me comentaban como que, como de dónde habían salido como titiriteros y tal. Y bueno, y todos como que aquí en Argentina, yo ahorita estoy en Argentina, yo ahorita estoy viviendo en Argentina. Ya vamos a hablar de eso. Pero me decían y hablaban, bueno, ¿cuál es de cómo salieron como titiriteros y todo lo demás? Entonces, en Argentina hay varias escuelas de teatro de títeres, hay varios institutos de teatro de títeres, de teatro, no sé qué, y muchos de los compañeros habían salido de ahí, habían dado clases, no sé qué. Y yo así como que, uy, no, yo salí de la calle, yo salí moviendo, haciendo mu, eso salí yo haciendo. Ahí aprendí yo a hacer mu con la vaca. Ese fue mi escuela y ese es mi trabajo. Entonces, yo desde ese entonces yo decía, bueno, me parece bien interesante que estemos haciendo todo este trabajo, ¿no? Y que bien vale la pena este proyecto y este trabajo. Nosotros en Barquisimeto, por ejemplo, teníamos un trabajo que duró como 5 o 6 años. Rescatamos una plaza que es el ícono de nuestra ciudad, que es lo que llaman el obelisco, que no es el obelisco de Argentina, porque es un monumento que le hicieron a la ciudad y es un obelisco rectangular, ¿no? El obelisco de Argentina es de otra forma, pero este es rectangular. Entonces, bueno, ahí estuvimos como defendiendo, ¿no? El obelisco y estuvimos haciendo como 5 años, no sé, 5, 6, por ahí, y era todos los domingos a las 4 de la tarde, teníamos que estar ahí sí o sí, estábamos todos los domingos, Día de la Madre, Día del Padre, Día del Perro, Día del amigo, de lo que sea, nosotros estábamos ahí todos los domingos, y todos los domingos había gente en el obelisco. Entonces nos convertimos como en una especie de guardianes del obelisco. Entonces hicimos proyectos para que pudieran hacer un parque donde los niños y las niñas pudieran ir a jugar. Empezamos a hacer como que transformaciones en el espacio, logramos que pintaran parte importante de los espacios
perdón, que sembraran las áreas verdes. Entonces, bueno, fue todo un trabajo y ese trabajo lo logramos con el Teatro de Títeres. De hecho, yo también tengo que decir que en Barquisimeto en ese entonces estábamos haciendo todo un trabajo en la clandestinidad, porque estábamos experimentando poder hacer radios comunitarias. Y entonces nosotros, y todavía no habían permiso, no había nada, entonces los compañeros armaban transmisores, no sé qué, armábamos el teatrino, hacíamos la función del teatro de títeres y atrás del teatrino, además del sonido, además de la maleta de los títeres, estaba el transmisor y los compañeros armando todo para poder hacer. Entonces, digamos que había un trabajo de clandestinidad ahí mientras nosotros hacíamos los títeres, los compañeros estaban armando los transmisores, haciendo antenas, armando la comunicación y todo lo demás, porque yo también sentía que el teatro de títeres es parte de la comunicación, ¿no? Es parte de esa comunicación popular, es parte de un trabajo sociocultural, sociopolítico. Bueno, eso fue un trabajo bien interesante. Estuvimos presentándonos muchísimo en un montón de escuelas. Después de ahí dijimos, yo recuerdo que mi papá se quedó sin trabajo, yo estaba estudiando, los otros trabajaban de carpintero, de tener alguna changuita por ahí de carpintero, otros mataban un tigre, como decíamos en Venezuela, no sé, de herrería, y así, un montón de cosas. Entonces dijimos, loco, tenemos que vivir del teatro de títeres, porque es nuestro trabajo y es nuestro oficio. Y a partir de ahí, así como están los docentes de geografía, los docentes de matemática, como están como los ingenieros, los doctores, tal, qué sé yo, nosotros también tenemos una profesión y una profesión del teatro de títeres que tenemos que tiene que ser una profesión digna y tiene que ser una profesión donde podamos vivir del teatro de títeres, porque entregábamos muchísimo tiempo al teatro de títeres. O sea, yo recuerdo que yo salía de mi casa, me iba a la universidad en la mañana, además hacía deporte, me iba a entrenar, no sé qué, volví a la universidad, a las 8 de la noche me iba a ensayar, a las 8 de la noche, y si en la mañana no tenía clase, estaba arreglando los títeres, y a las 12 del mediodía me iba para la universidad, y si en la tarde no estaba en la universidad, me arreglaba los títeres en la tarde, y en la mañana lo utilizaba así. Entonces dijimos, ese tiene que ser nuestro trabajo, ese es nuestro oficio. No, ¿por qué tenemos que estar matando tigres, haciendo un trabajito de electricidad por allá, o haciendo un trabajito de carpintería o albañilería, muchísimos de nosotros, si nosotros tenemos una profesión digna? Yo no digo que los albañiles no tengan su profesión digna, yo no digo que los carpinteros sean dignos de su trabajo, no estoy diciendo eso, sino que nosotros veíamos que el teatro de títeres era como, no sé, y así lo veían, ¿no? Lo veían mucho, era esos muchachitos que están manejando los muñequitos, ¿no? Y entonces, no, para nosotros era una profesión realmente. Entonces, lo que decidimos fue básicamente como que empatarnos en defender un trabajo que es el teatro de títeres. Entonces, ahí para adelante empezamos, ¿no? La compañera se había graduado de docente y ella decía, ¿cuál es su profesión? Mi profesión es titiritera. El otro que era maestro carpintero y maestro albañil, no sé qué, decía, ¿cuál es su profesión? Mi profesión es titiritero. Nosotros fuimos a sacar los pasaportes porque íbamos a viajar y poníamos cuál era la profesión y ponían titiritero, y cuando estábamos en la aduana, así como que ¿qué hacen ustedes? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? O por ejemplo, recuerdo el cuento de Alejandro Jara, el compañero titiritero mexicano, que él es ingeniero en telecomunicaciones, en cosas así, y su profesión es titiritero realmente. Él no hace otra cosa sino que es titiritero. Y pasó muchísimos años en la universidad, y yo también fui a la universidad, y los otros compañeros fueron a la universidad, y los otros aprendieron de albañilería muchísimos años.
pero sentíamos la necesidad. Entonces nos empatamos en esa de poder decir que el teatro de títeres es un oficio y hay que respetarlo como tal. Y bueno, y así nos empatamos en hacerlo. Y entonces eso lo hacíamos con todos los compañeros del Estado Lara, después eso se fue a nivel nacional también, peleándolo, que nos trataran con dignidad, que los festivales fueran mucho más dignos, que ya estaba bueno de dormir en la colchonetica tirados por allá en cualquier lado, que si toca lo hacemos, yo no tengo ningún problema en dormir en colchoneta. No tengo ningún problema en dormir en colchoneta y me encanta dormir en hamaca por sobre todo. Entonces, en un chinchorro, me encanta dormir en un chinchorro. Pero bueno, si me toca dormir en una colchoneta, como muchas veces hemos dormido, Wolfa, en el piso, no sé, de repente en un colchón dormíamos cuatro porque no había presupuesto, le llegó hasta ahí, qué sé yo, pero la intención era básicamente cómo poder hacer del teatro de títeres un oficio digno, nuestro trabajo. Y ahí comenzamos también haciendo todo ese trabajo a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional. Y por ahí empezamos como a tener muchos piques con mucha gente porque se le tiraban de vivo, ¿viste? Se le tiraban de vivo, de vivo, de vivo, porque te querían joder, entonces me pasó muchas veces que no me pagaban y a mí eso me enfurecía muchísimo porque estábamos en una de poder hacer del teatro de títeres una reivindicación de nuestro oficio. Y entonces habían compañeros que se la tiraban de titiriteros y lo que hacían era joderte, ¿no? Y eso no me la calo. No es lo mismo que tú me decías, Wolfgang, decía, y así me decía, y así son las convocatorias de Wolfgang. Viernes 3 de la tarde, en la Plaza Lía Bermúdez. ¿Qué te parece? ¿Puedes venir? Y ¿cómo te voy a decir que no? Yo decía, sí, ahí voy a estar. Bueno, venite. Y yo sin saber cuánto me ibas a pagar, o si me ibas a pagar o no me ibas a pagar. Porque no, es otra relación, ¿no? Es otra relación con los compañeros, es otra relación con la gente, porque con la gente buena que de verdad estábamos en esa misma de la reivindicación del teatro de títeres. Y yo iba y quizás de repente dormía en la colchoneta de alguno de los compañeros, porque los hoteles estaban todos full y no alcanzó la plata, porque la empresa X no dio toda la plata completa, entonces hice vergación, en este hotel no nos podemos quedar más, así que coño, vos te podés quedar en la casa de Juan, ahí en la colchoneta y que dice, sí, tranquilo, vamos a darle. Porque había mucho más confianza, ¿no? Y habían otros compañeros de República Dominicana quizás que tenían que quedarse en el hotel y yo, como soy ahí, me quedaba en la colchonetica y no tenía ningún problema. Pero otros no lo hacían así, lo hacían con otras intenciones y lo hacían con intenciones malignas. Lo hacían con intenciones, incluso económicamente hablando, para que le quedara una moneda en el bolsillo. Y eso no me lo calo, ¿no? Entonces, bueno, eso estuvimos haciendo. Hay muy buenos amigos, muy buenos amigos. Ahorita, en estos días, estaba viendo tu canal y había un montón de muchachos titiriteros que no los conozco, porque yo era el muchacho. Hasta celoso estoy, porque yo era el carajito. Entonces, no puede ser que ya haya otros carajitos. No, mentira, a mí me alegra muchísimo que hayan otros muchachos haciendo trabajo de títeres en Barquisimeto, en Venezuela, y me parece espectacular que salgan y surjan gente. Y bueno, listo, eso es más o menos como mi titiricuento, ¿no? ¿Cómo Sí, que le pero tu llama? titiriverso. Titiriverso. Sí, pero tu titiriverso no termina allí. Allí termina tu titiriverso casi. Porque luego de eso nos amenazaste hace un momento que nos ibas a contar por qué estabas o que ya estabas en Argentina. Ese titiriverso tú te lo llevas a Argentina.
¿Cómo fue ese proceso para salir de Venezuela y continuar en Argentina con el trabajo de los títeres? Bueno, nuestro trabajo estaba muy vinculado a todo lo que significa el proceso revolucionario en Venezuela, ¿no? Después del 2000, nosotros, como todos saben, a nivel nacional, después del 99 para adelante, estamos viviendo otro proceso distinto en Venezuela, con otras matices, para muchos buenos, para muchos malas, para mí muy bien. Eh, y no es que soy enchufado, yo nunca he tenido absolutamente nada del gobierno, el gobierno no me ha dado absolutamente nada más allá de nosotros presentábamos como Giraluna proyectos al Estado y los hacíamos, los cumplíamos y les rendíamos. No sé si eso, no sé si quizás eso sea lo que me haya dado el Estado, pero yo no tuve absolutamente nada y no lo hice para obtener y para ganar nada a cambio, ¿no? Apoyando este proceso revolucionario que se está dando en Venezuela. Entonces, bueno, nosotros, como les decía, que en la plaza estábamos armando transmisores y todo lo demás, y había una función de títeres adelante y atrás estaban armando transmisores, estábamos sincronizando para ver cómo es que eran las señales y todo lo demás. Después de eso, en Venezuela se dio un proceso bien interesante con la apertura de los medios comunitarios, ¿no? Ya no éramos ilegal y ya no teníamos que estar robando señal, sino que nos daban las señales, el Estado tenía toda una partida para apoyar los radios comunitarios, para apoyar los televisores comunitarios, y ahí también estuve trabajando yo. Estuve haciendo como un trabajo y un proceso bien interesante con los medios comunitarios. Y hasta el 2013 nos fuimos a Ecuador, en el 2012. Bueno, desde el 2007 estamos yendo a Ecuador. Y íbamos con los títeres, pero además de eso íbamos llevando el proceso de cómo es posible tener una comunicación libre y del pueblo en cada uno de los países. Y desde el 2007 hemos estado viendo a Ecuador, porque en Ecuador en el 2007 se hizo una constituyente. Y hubo una apertura bien interesante para los medios de comunicación. Y nosotros fuimos como a hacer todo ese trabajo. Y con el teatro de títeres también. Entonces, nos fuimos hasta allá, después en el 2013 hicimos un trabajo mucho más intenso, 2012 hicimos un trabajo mucho más intenso porque estuvimos apoyando todas las elecciones de Rafael Correa del 2013, y nos quedamos después a organizar el Encuentro Internacional de Juventudes en el Ecuador. Entonces eso fue el 13, 14, 15 en Ecuador. Mientras tanto, nosotros estábamos también trabajando con las comunas, ¿no? Uno de los compañeros queda como viceministro de la comuna y como que nos empatamos en esa de poder estar apoyando y ayudando al compañero que era viceministro, ¿no? Apoyándolo, trabajando como con ellos en función a poder hacer que ese trabajo de comunas no se caiga. Y bueno, y ahí conocí a mi compañera que es argentina. Ella estaba en Venezuela, estaba haciendo un trabajo bien interesante porque ella es geógrafa y estaba haciendo como un trabajo bien complejo de mapear las comunas y todo lo demás, y ahí la conocí. Y bueno, nos vinimos a Argentina. Yo siempre digo que el trabajo, mi venida a Argentina no es porque esté huyendo de absolutamente nadie, no es una decisión política el que yo me haya venido a Argentina, sino una decisión personal, una decisión muy personal, pero yo sigo apoyando el proceso que se está dando en Venezuela desde la lejanía. Obviamente quizá dice, eso es muy fácil, como siempre me lo dicen y me imagino que están pensándolo todo, eso es muy fácil, defender a Venezuela desde Argentina. Y dice, bueno, está bien, pero nosotros aquí no vivimos como reyes, ¿no? Sino que tenemos que laburar, tenemos que trabajar todos los días
Y bueno, y no sé si tú has hablado, no sé si por aquí han entrevistado a argentinos donde el trabajo en Argentina hay que darle durísimo para poder, para poder juntar una moneda. Y además que venimos de un proceso neoliberal impresionante que destruyó toda la Argentina durante 4 años, que fue el gobierno de Mauricio Macri, que fue un desastre total en la Argentina, y que nos jodió a muchos, nos jodió, pero muy mal. Entonces, bueno, ahí estamos como trabajando eso. Y aquí en Argentina, entonces, empecé como a hacer lo que estaba haciendo en Venezuela, que es yendo a las escuelas, presentando la función. Yo no conozco Buenos Aires, no conozco Buenos Aires. Yo vivo en Córdoba capital, y nunca he ido a Buenos Aires. O sea, he ido, pero he ido hasta la terminal me van a buscar y nos vamos a Quilmes, nos vamos a no sé qué, nos vamos a otros lugares que no tienen nada que ver con Buenos Aires. Bueno, entonces lo que dije fue entonces, voy a empezar a hacer lo que estamos haciendo en Venezuela, donde visitábamos las escuelas, donde dábamos la oportunidad y la posibilidad de que los niños y las niñas puedan conocer el teatro de títeres. Además que para mí es bien importante porque presentarse en Argentina es muy hermoso porque eh, desde siempre yo había escuchado que la Argentina es una riqueza del teatro de títeres impresionante, mucho más en Córdoba porque esta es la sede dimauriana de los títeres, donde todas las generaciones de Mauro vienen haciendo títeres, y yo estoy en la ciudad donde vivió los Di Mauro Eduardo y el Di Mauro Héctor, ¿no? Que para mí no son maestros, para mí son compañeros, yo siempre lo decía, porque me parecía, e incluso me parecía readulante y chupamedia que le dijeran, maestro, maestro Eduardo. Para mí era un compañero titiritero como lo eres tú, como lo es el otro, como lo era Ezequiel Arangú, como lo era Luis Pineda, como lo era José el Cure. Te digo ellos porque son los viejitos, ¿no? José el Cure, Luis Pineda, Ezequiel Arangú, fueron los viejitos, porque ya ninguno está. Pero para mí eran compañeros como ellos, ¿no? Entonces, estar aquí en Argentina y estar en Córdoba presentándome, para mí es un honorazo, ¿no? Y me encanta muchísimo, ¿no? Y la apertura en las escuelas me abrió las puertas a poder presentar mi función del teatro de títeres. Eh, y, y lo interesante también es que aquí en las escuelas no me pedían nada para poder entrar al teatro de títeres, porque nosotros estuvimos en Bolivia y fue un desastre con las escuelas porque no te dejaban presentar y nosotros estábamos muriéndonos de hambre. Recuerdo yo que por ahí nos encontramos un compañero, bueno, un compa de la política, y nos dio plata para poder comer, porque era un desastre. En Ecuador es re jodido presentarte porque tienes que sí o sí tener factura, sí o sí tener no sé qué, sí o sí tener no sé qué cuánta otra cosa más. Sí, y en Chile es fuerte, en Chile es muy fuerte. Entonces, bueno, aquí en Córdoba me pareció interesante porque te abrían como las puertas en las escuelas, no te pedían nada, te atendían me atienden muy bien en las escuelas cuando yo voy a presentar mi trabajo, y muchos por ahí como que quizás se quedan así como que será, no será, pero cuando vemos el trabajo, bueno, quedamos como amigos para siempre, hasta nos vemos por ahí los directores, las directoras, en las marchas, en las manifestaciones que se hacen en Córdoba nos vemos, y quedamos como amigos incluso, ¿no? Entonces, bien interesante. Y después de eso también aprovechamos pues que estamos aquí para poder entonces empezar a ir a algunos festivales de teatro de títeres, porque se hacen muchísimos, se hacen muchos festivales de títeres aquí en Argentina, bastantes, y bueno, entonces yo empecé como a hacer mi carpetica, a entregársela a fulano, a entregársela a Perencejo, a ir, y bueno, nos han invitado para unos cuantos festivales, a unos cuantos festivales que incluso cuando yo estaba en Venezuela decía, qué hermoso es ir a Iguazú y presentarse en el festival del Tataverá.
qué hermoso es ir y presentarse en el Festival Tatapiriri, qué hermoso es presentarse con el Negro Aguirre en una ciudad hermosísima que se llama, que está en Río Negro, que hace muchísimo frío. O qué hermoso es ir a San Martín de los Andes del Negro. O qué hermoso es ir a presentarse al Festival de Bariloche que hacen ahí en el Festival de Muñecos en Bariloche. Entonces, todas esas cosas las he logrado. Y las he logrado con el Teatro de Títeres, haciendo todo un trabajo, todo un recorrido en toda esta América Latina. Eh, por ejemplo, conocer a los compañeros. ¿Te acuerdas de Gente Serpiente? Que creo que ya no andan por ahí, ¿no? Pero bueno, qué hermoso es conocer a esos compañeros de Colombia y que después de eso estamos así como que conversando, tomándonos unos guaritos y entonces, ¿por qué no armamos un festival ahorita en Semana Santa? ¿Estás tú? ¿Estás tú? ¿Estás tú? ¿Listo? Y la libélula dorada, ¡listo! ¡Vámonos! Yo hago la ficha y mañana se presenta quién. Y esas cosas son hermosas, conocer los compañeros de esa forma, ¿no? Y que se empaten en ese trabajo así bien interesante, me parece genial. Entonces los títeres me han dado esa oportunidad, ¿no? De conocer mucha gente hermosa, de conocer muchos pueblos. Nosotros estuvimos en Iguazú, y estuvimos en una de las comunidades, en una escuela rural, en una de las comunidades indígenas y muy difícil. Entonces tú conoces muchas realidades que, que de verdad te da mucha nostalgia, te da muchas ganas de seguir haciendo lo que estás haciendo con el teatro de títeres, de seguir haciendo esas cosas, de ver la posibilidad que con el teatro de títeres los chamos puedan tener una sonrisa por lo menos ese día, de que los chamos puedan tener la posibilidad de ver un muñeco moverse, para que puedan disfrutar. Yo no sé si me entendieron, ¿no? Pero, pero estaban chorreados de la risa, jugando, al principio cuando empecé me pasaba lo mismo que me contaban algunos compañeros a nivel internacional, que empecé a hablar y nadie decía absolutamente nada. Y decía, mierda, la estoy cagando. ¿Qué está pasando? Entonces yo así como que, bueno, y estaba un compañero italiano conmigo en esa función. El compañero italiano pinta, ¿no? Además de titiritero, pinta. Entonces él estaba pintando la función del teatro de títere. Y yo, coño, yo no encontraba dónde estaba Maxi. Y yo decía, verga, a ver, para que me ayudara y para que me tirara un ojo a ver qué estaba pasando, ni nada. No, el pana estaba pintando la función de títere, ¿no? Y entonces yo decía, verga, qué hago. Y de repente yo salgo y cuento otra cosa, baja, nos quedamos en la risa. Y yo dije, bueno, listo. Y para ahí seguí para adelante y empezamos como a hacer función. Y quedarme con ellos y comer y es una belleza el que tú puedas conocer muchas experiencias a nivel internacional, conocer muchos pueblos, conocer mucha gente, llegar a muchísima gente con un trabajo fuerte, porque los compañeros que organizan los festivales tienen un trabajo pero muy jodido, porque le piden millones de papeles. Yo estaba con los compañeros que organizan en Iguazú, y me decían que tenían que entregar un montón de papeles. Me decían, ¿te acuerdas que entregamos todo lo del CONAC? El CONAC es el Consejo Nacional de la Cultura en Venezuela, y teníamos que entregar unas carpetotas así, que teníamos que hacer no sé, bueno, ellos lo viven ahorita haciendo todo eso, pero creo que lo hacen con mucho entrega la gente que organiza los festivales. Me parece hermosísimo el trabajo que están desarrollando. Pregúntame Carlos, algo. sí, bueno, voy a eso. Nos quedan 4 minutos. Ya tienes casi una hora hablando tú solito. Bueno, Este, mira, sí, dos cosas. Lo primero, danos los contactos para que la gente que quiera contactarse contigo pueda hacerlo. Todas las redes sociales, el WhatsApp, si lo deseas, el correo electrónico. Y cuéntanos, ya para finalizar, en 2 minutos, si tienen algún proyecto, Giralunas
en Argentina tiene algún proyecto, Carlos Hurtado, eh, audiovisual, por las redes, virtual, en este momento de centena que estamos viviendo? Eh, nosotros no tenemos un trabajo, no tenemos un proyecto como tal. Básicamente lo que teníamos, el proyecto que nosotros estamos desarrollando son los festivales de teatro de títeres que estamos generando en las escuelas, proyectos de títeres, las funciones de títeres que estamos presentando en las comunidades, en las organizaciones sociales. Yo trabajo mucho con las organizaciones sociales donde de alguna u otra forma apoyamos los comedores, vamos a hacer funciones a algunos terrenos que hayamos tomado y ahí estamos nosotros, ¿no? Yo creo que el teatro de títeres siempre va a ser necesario en esas luchas. Pero por lo general no tengo, sí, no te puedo decir, sí, mira, tengo un taller de teatro de títeres que yo lo puedo, nada. Básicamente tengo una función del teatro de títeres, un montaje del teatro de títeres que lo estoy rodando desde hace rato y que todavía no me he sentado en poder armar otro montaje. Mira, ahí está el carbón con pata. Viva el guaro, me dice. El carbón con pata, por ejemplo, es un compañero bien interesante, el Esteban, porque ha hecho todo un trabajo con los festivales, ¿no? Y luego hablamos de eso. Pero presentándonos en festivales como el que organiza el Carbón con Pata, presentándonos en algunas escuelas, en algunos festivales a nivel de otras provincias, es lo que estamos haciendo. En las redes sociales está ahí como grupo de títeres Giraluna, todo es grupo de teatro de títeres Giraluna, grupo de teatro y títeres Giraluna. Porque además de nosotros no nada más hacemos títeres, sino que también utilizamos la narración oral, utilizamos también la cuentería popular, y bueno, y es un montaje que nosotros estamos desarrollando ahorita en Argentina, libre de violencia, pero con una magia interesante, y seguir luchando por el rescate y la reivindicación de la literatura aborigen. Por cierto, tengo un montaje de la etnia Wayuu, que estoy desarrollándolo aquí en Venezuela. Estoy haciendo un trabajo, lo digo por cierto porque es de tu ciudad, te iba a decir de tu país, Wolfram, pero bueno, es la ciudad por ahora es la ciudad, Sí. es la provincia del Zulia, el estado del Zulia. Un minuto. Un minuto, ¿y qué más te quería que te dijera? No, no, Las no, redes que te sociales. estoy informando. Grupo de teatro de títeres Giraluna, y también está el grupo de teatro de títeres Giraluna @yahoo.com. Por ahí nosotros nos podemos contactar, y bueno, y si es necesario tener algún otro contacto, por ahí Correo. por privado podemos tener los contactos más finos, ¿no? Pero básicamente ahorita con estas redes sociales que lo que entramos es a WhatsApp y está el grupo de teatro y títeres Giraluna, en Facebook, y por ahí nos los damos, y el correo electrónico que ya lo dije. Esa era un trabajo, esa es Giraluna. Y Giraluna desde el 85, nosotros nos llamamos Giraluna porque... Chao. Lo dejamos para otro momento y nos despedimos. Muchísimas gracias, Carlos, por tu titiriverso Oh. y nos vemos en Charlotte Teatro 1, Facebook, YouTube y por acá por